Y paz del Señor para cada uno de ustedes. En esta noche de domingo vamos a empezar el tiempo de aprendizaje de la palabra. Para eso les invito a que podamos inclinar nuestros rostros, alistemos nuestras Biblias, apaguemos el sonido de nuestros celulares, desconectémonos de este mundo y conectémonos con la palabra de Dios. Y ahí con las Biblias en la mano, demos gracias a Dios por su palabra. Oremos, por favor, oremos. Amado Padre Celestial, gracias en esta noche que tú nos das, en este día, Señor, que hemos separado para poder adorarte. También queremos hacerlo, Señor, en el aprendizaje de tu palabra. Háblanos mediante tu palabra. Gracias por tu escritura disponible y revelada para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Todo esto te lo pedimos, orando con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Ha sido inevitable, queridos hermanos, esta semana no escuchar en las noticias, en el feriado que se ha tenido, lo que nuestra sociedad, especialmente en nuestro contexto boliviano, ha estado hablando constantemente sobre el sol. Y también un feriado que desde hace algunas décadas atrás se ha oficializado. Bueno, hemos disfrutado muchos el feriado, ¿verdad? Pero el tema esencial del feriado del Año Nuevo, aymara, andino, amazónico y ahora más chaqueño, amerita que nosotros en estos mismos días, hermanos, así fresquito, como decimos en Bolivia, podamos analizar desde la perspectiva de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que la palabra siempre está disponible para nosotros, y ver con los ojos de la palabra de Dios, eso significa tener una cosmovisión bíblica, poner los lentes y ver al mundo desde la perspectiva de la palabra de Dios, siempre es de fortaleza para el ser humano, siempre es de mucha ayuda para redirigirnos en nuestro accionar también en la vida diaria. Y estos últimos días se ha enfatizado mucho el tamaño del sol, la grandeza del sol, y que el sol es poderoso, por eso hay que ir a cierta hora a recibir los poderes mediante los rayos del sol matutino que empieza a salir específicamente en el Año Nuevo aymara, andino, amazónico. Veamos aquí en la pantalla, queridos hermanos, en ambas pantallas, algunas comparaciones del tamaño de lo que realmente es el sol. Y es interesante que la evidencia arqueológica, hermanos, también ha mencionado desde la antigüedad que las personas que vivían en lo que es ahora el Tiwanaku, el Tahuantinsuyo y otras civilizaciones más antiguas todavía, tenían noción de lo que es específicamente el sol, pero lo que hay más allá del sol. Vamos a ver si realmente es el más grande, el poderoso, como se lo ha mencionado en estos días. Veamos en esta otra diapositiva algunas comparaciones, queridos hermanos, del tamaño. Por ejemplo, aquí vamos a ver, este es el planeta Tierra, ¿verdad? Aquí estamos nosotros, aquí a la vueltita está Sudamérica, ahí está Bolivia, ahí está Cochabamba, ahí está Villa Pagador, la iglesia, y ahí está sentado usted. Dentro el planeta Tierra. Pero podemos compararnos nosotros con Marte, con Mercurio y con Plutón, y es cierto, tenemos cierto tamaño más grande. Debíamos desde esa perspectiva exigir a estos planetas que nos adoren a nosotros, si siguiéramos esa línea que se ha estado hablando estos días. Pero también recordamos que Venus está más grande, del mismo tamaño. ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? Es uno de los planetas mayoritarios. Sigamos analizando más allá de lo que relativamente se va viendo ahora. Aquí estamos nosotros, hermanos. Este es el planeta Tierra. Usted puede ver ahí. Este es el planeta Tierra.
Dense cuenta el tamaño de nuestro planeta en comparación a Urano, a Neptuno y especialmente a Júpiter. Desde la perspectiva del planeta de Júpiter, el planeta Tierra es así de pequeñito aquí, y dentro de eso, usted está ahí, más chiquito todavía, ¿verdad? Ahora sigamos viendo en esta comparación que hacemos, hermanos, de los tamaños, para poder darnos cuenta de qué tamaño realmente es nuestro planeta en comparación ahora al Sol, que desde la antigüedad se ha dicho, y en los últimos días especialmente se ha dado un énfasis de que el Sol supuestamente es lo más grande que puede haber. Mostremos por favor la otra diapositiva. Ya nos hemos comparado en relación a los otros planetas como Neptuno, como Urano, como Saturno, como Júpiter. Y vamos a ver nuestra comparación ahora con el Sol. Aquí está el Sol y se puede hacer esta perspectiva. Hace rato hemos dicho que Júpiter es mucho más grande y ahí, en ese pequeño puntito está el planeta Tierra. Quizás asumiendo solo esta porción, se puede decir de que el Sol realmente es muy grande. Pero como les dije, vayamos más allá, vamos más allá. Y en esta otra diapositiva vamos a ver, hermanos, de qué tamaño es el Sol en comparación con la estrella Arcturus. Aquí está el Sol, hermanos. Este es el Sol. Este pequeñito es el Sol. Aquí están otras estrellas o planetas que se encuentran más allá y vemos el tamaño, por ejemplo, de Arcturus. Miren la comparación, hermanos, en tamaño con respecto al Sol. Desde esa perspectiva científica, hermanos, astronómica, el Sol es el más grande de todo lo creado. No, ¿verdad? Comparando con Arcturus, realmente el Sol queda muy pequeño. Y comparando con todo lo que Dios ha creado y que lo que hay más allá todavía, que en el poder de Dios se ha creado con el poder de la palabra de nuestro Señor, vemos realmente que el Sol queda muy, pero muy pequeño. Entonces, así nosotros podemos ubicarnos, hermanos, en esa comparación, juntamente con lo que es el Sol, el planeta Tierra. Vamos, por favor, a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis. Vamos, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a ver desde la perspectiva bíblica que lo que realmente es el Sol. Yendo al libro de los orígenes, nosotros debemos recordar mientras buscamos el primer libro de la Biblia que Génesis, hermanos, este nombre original que tiene de Bereshit significa los orígenes, porque revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Y una de las formas que lo muestra nuestro Dios con un énfasis muy especial, el Génesis muestra a Dios como creador de todo cuanto existe. Y la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 16 y 17, ya podemos proyectar los pasajes bíblicos, nos recuerda a nosotros, hermanos, la perspectiva bíblica. Y esta primera perspectiva bíblica nos enseña que Dios creó el Sol. Que el Sol es un objeto creado por Dios Todopoderoso y por supuesto que es el Creador que se merece toda la gloria, la honra y el honor. Dice Génesis, hermanos, Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Génesis ahí capítulo 1, Génesis 1, hermanos, el primer capítulo. Génesis capítulo 1, versículo 16 y 17. Y dice la palabra: E hizo Dios las dos grandes lumbreras
y la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para alumbrar sobre la tierra. Ante estos pasajes vemos, hermanos, desde la perspectiva bíblica, que el sol fue creado por Dios. Y por esa naturaleza de creación, por ese orden jerárquico de Dios creador y el objeto creado, entendemos que la adoración es a Dios, al Creador. ¿Y por qué este mundo se enfoca desde la antigüedad en que los seres humanos tengan la vista o la perspectiva en el sol, en la luna, en el cerro, en la creación? Es específicamente para desviar la atención del ser humano hacia el Creador. Y esta es una buena oportunidad para poder recordar, hermanos, que en estos días de la creación vemos como Dios, en su sabiduría, crea el sol, la lumbrera grande, y en la tierra la energía radiada por el sol es aprovechada por todos los seres fotosintéticos que constituyen la base de la cadena trófica, como se enseña en las escuelas, siendo el principal fuente de energía de vida, en ese sentido, una grande ayuda el sol. Por eso el salmista dice: tuyo, Señor, es el día, tuya también es la noche, dice el salmista. Tú estableciste la luna y el sol, dice el libro de los Salmos. También en otra porción, ya cientos de años después, los salmistas reconocen que Dios es el creador y dicen: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. A Dios es la adoración. También se menciona que el sol fue puesto para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, dice el salmista. Y desde hace mucho tiempo atrás, uno de los personajes más antiguos de la historia bíblica, que es Job, Job ya lo había anunciado, que es Dios quien manda al sol y no sale y sella las estrellas. Es Dios el creador que da la orden por encima de lo creado. Dios tiene autoridad. Ahora podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que hay una línea teológica de adoración en el Antiguo Testamento que va hilando y conectando miles de años hasta nuestra época actual, desde la perspectiva bíblica, 6,000 años aproximadamente de nuestro planeta Tierra. Y desde esa perspectiva, desde esa forma de ver de la palabra de Dios, Dios es el creador del sol y Dios merece la adoración. Por eso las personas desde la antigüedad, como dice el salmista, al ver el sol se acuerdan de que grande es nuestro Dios, que grande es su misericordia, que siendo Dios todopoderoso pone las lumbreras para poder a cada uno de nosotros bendecirnos en lo que ahora tenemos como el planeta Tierra, por ejemplo. Así que no se olvide, por favor, hermanos, y cada vez que haya esta conversación en el colegio, porque de seguro va a haber algunos reportes que se hace esta semana con los vecinos, familiares, amigos en estos días, hablemos sobre el frío, hablemos sobre lo que ha hecho o no ha hecho en San Juan, cuántas chispitas. Los antiguos dicen cuántas rascapiedras, rascapiquis, ¿qué se llamaba en su tiempo, hermano? El poderoso. Dice rascapiqui. Hablemos sobre eso con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en el lugar de estudios, diciéndole: ¿qué le ha parecido, querido vecino, la semana pasada? Uy, sí ha hecho frío, uy, sí ha hecho frío. ¿Y qué ha hecho en San Juan? Hemos hecho unos panchitos. ¿Y qué ha hecho en el feriado? Le pregunto. Ha ido a este lado. ¿Y por qué es el feriado? Porque dice que es el año nuevo andino, amazónico. ¿Y usted sabe quién ha creado el sol? ¿Cómo se forman los solsticios de invierno en este caso? Y ahí entra, ¿verdad? Entra a hablar sobre estos temas.
que Dios es creador del sol. Dios se merece toda la gloria, la honra y el poder, porque Dios es el hacedor. Y les recordamos de que el sol, en comparación a Arcturus, es un pequeño puntito, y más allá todavía, mediante la ciencia que va avanzando, se va descubriendo que Dios ha hecho grandes cosas. En segundo lugar, vamos por favor, hermanos, al libro de los Salmos, y en el pensamiento del salmista, en el capítulo 148, aprendemos nosotros para qué fue creado el sol. El Salmo 148, versículo 3, nos enseña a nosotros, hermanos, para qué fue creado el sol. Y esto está acorde, hermanos, a lo que desde el año entre el 1500 y el 1600 se empezó a poner por escrito, antes de la existencia de la República de Bolivia, todo lo que es en la época del Tahuantinsuyo y la época prehispánica y antes todavía, pero especialmente en el 1500 al 1600, se pone por escrito las crónicas de buen gobierno de cómo se vivía en esa época. Y muchos especialistas, historiadores como Felipe Guamampoma de Ayala, Garcilaso de la Vega y otros más de la época, que de distintos contextos vinieron, en distintas circunstancias, coinciden en graficar y poner por escrito cómo era la forma de vida de lo que en ese tiempo, vamos a decir, los bolivianos, no se llamaban bolivianos en ese tiempo, pero de los que vivían en lo que ahora es, por ejemplo, Bolivia y parte del Perú. Y uno de los gráficos que más llama la atención, hermanos, en la evidencia histórica, es que se dibuja y se grafica a las personas puestos de rodillas con la mirada hacia arriba y las manos abiertas, pero adorando a Dios creador, adorando a Dios, no a la Pachamama, no al Tata Inti, no al cerro, a la serpiente, a la luna, no, adorando a Dios creador. Y desde esa época ya en el vocabulario quechua, una forma de expresarse para decir a Dios creador, a este Dios del Génesis, a Dios creador, es nuestra alabanza, nuestra adoración. Ahora, en segundo lugar, el salmista dice, hermanos, que el sol fue creado para alabar a nuestro Dios, que siendo criatura, siendo un objeto creado por el poder de Dios, debe de alabar a Dios. Todo lo creado tiene que alabar, adorar a Dios. Por eso dice el Salmo 148, versículo 3, hermanos, ¿qué dice? Alabadle, dice el salmista, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Vemos nosotros, hermanos, aquí en segundo lugar, que el sol fue creado para glorificar a Dios. Por eso dice también el salmista, y cantamos en algunas de nuestras alabanzas, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos, y la creación entera glorifica, alaba, adora a nuestro Dios, y reconoce que Dios es creador, como dice este salmista. Ahora, desde esta porción del Salmo 148 que dice, alabadle sol, alabadle luna, y alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Ahí está incluido Arcturus, y ahí está incluido las otras estrellas más grandes, que si la tecnología avanzara a grandes pasos, pudiera hacer esa comparación de cuán grande realmente ha sido la creación de nuestro Dios, y Dios administra esa creación, y Jesucristo, el primogénito de toda creación, hace funcionar como una orquesta perfecta, como un sinfín de engranajes perfectos esa maquinaria, hace funcionar, hace existir toda la creación.
Por eso el Salmo 148 se conoce como una exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Por eso dice, alabadle, alabadle sol, alabadle luna, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas. Los estudiosos, hermanos, arqueológicos, si nosotros vemos algunos artículos muy buenos publicados de la universidad en Bolivia, la universidad en Perú, desde una buena base arqueológica, dan también evidencia de que los pobladores antiguos no solo tenían una noción del sol, sino también del universo. Y tenían formas en la tecnología de ese tiempo, en la forma de ese tiempo, para darse cuenta de cuán grande es nuestro Dios y cuán grande es la creación de nuestro Dios. Entonces no cabía la menor duda que es Dios creador el que se merece la adoración, y como dice aquí, que el sol fue creado para alabar a nuestro Dios. Por eso dice, alabadle sol, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas. Y en esa comparación de tamaños que hicimos hace un momento, hermanos, nos damos cuenta que realmente ese es el propósito. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de desviar la adoración hacia un objeto creado? Si Dios dice que Él es el creador y Dios es quien merece la adoración, y si Dios dice que ha creado las lumbres, o en este caso el sol, la luna, para su gloria, para su alabanza, Dios también nos dice en su palabra cuáles son las consecuencias cuando el ser humano desvía esa adoración. Volvamos, por favor, hermanos, al Pentateuco y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. Y en esta porción de Deuteronomio, hermanos, vamos a ver la tercera implicación que hay en la palabra sobre el sol desde la perspectiva bíblica. Mientras encontramos Deuteronomio, hermanos, debemos de recordar de que este libro es la segunda ley, y junto a Génesis, Éxodo, Levítico y Números, forman parte del Pentateuco o la Torá, donde se encuentra la instrucción de Dios. Y Deuteronomio empieza a repetir la ley que ha sido dada en el Sinaí, pero también empieza a darse mandamientos y promesas de bendición de Dios cuando se cumple la ley, y que realmente el pueblo prosperaría en la medida que obedece a Dios, es el mensaje de Deuteronomio. Y el libro empieza a contener, hermanos, los discursos de Moisés y también esos mandamientos con promesa de que si obedecemos el mandamiento divino hay bendición. En ese sentido, leamos Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, por favor, hermanos. Ahí está la advertencia. Deuteronomio 4, 19. ¿Qué dice Deuteronomio 4, 19? No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Vemos, hermanos, que el libro de Deuteronomio realmente ordena no adorar al sol, no postrarse ante el sol. Y hace una advertencia: cuidado, no sea que estés alzando tus ojos al cielo o tus manos, como se ha hecho esta semana, y estés adorando o te estés inclinando, reconociendo, no sea que seas impulsado, dice, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y todo el mensaje de este capítulo habla, hermanos, de cómo Moisés exhorta al pueblo de Dios a la obediencia. Y que si hay obediencia, hay bendición.
Y nosotros sabemos en la historia del pueblo de Israel, en la época de Moisés, cuando había diligencia a la ley del Señor, cuando se obedecía a la ley del Señor, cuando se adoraba a Dios exclusivamente y no a objeto creado, no al sol, no a la luna, no a becerros, no a cualquier objeto de mano de hombre creada, realmente había bendición. Pero cuando el pueblo de Dios cayó en la idolatría, Dios permitió en su justicia juicio. Dios es un Dios de amor, pero es también un Dios de justicia. Un Dios de justicia. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada es la nación, el país, el gobierno, el municipio que adora únicamente a nuestro Dios. Y desde la antigua historia de la humanidad hay mucha evidencia, hermanos, de que las comunidades, los municipios, los gobiernos, los países que han adorado a Dios y han reconocido que Dios es el Señor, han recibido mucha bendición. Como también hay una triste historia de quienes han desviado la adoración en la justicia de Dios. Dios permite que haya mortandad, que haya pestes, que haya enfermedad, que haya guerras, que haya problemas, que haya destrucción. Y si nosotros nos acordamos, hermanos, la evidencia histórica de Bolivia, podemos darnos cuenta que una generación anterior a la adoración que se hacía al sol, a la luna, en la época del preincaico y todo lo que viene después en el Tahuantinsuyo, la historia dice de que también había primeras generaciones que adoraban a Dios Creador. Y ya en el año 1500 en adelante, por 1560 aproximadamente, los cronistas lo ponen por escrito. Y es interesante que esa evidencia ha estado en los museos históricos de renombre a nivel mundial y después se hizo conocer a nuestro contexto y ahora ya lo tenemos disponible de forma digital. Y desde distintas perspectivas, pues, se evidencia de que en un inicio había una adoración a Dios Creador. Y eso pasa en toda cultura, hermanos. En toda cultura del mundo hay un puente redentor. Mientras más minuciosa, profesional y científica es la investigación histórica, la investigación cultural, la investigación arqueológica de una etnia, de una cultura, se llega a la conclusión de que en un inicio había una adoración a Dios Creador. Y en una época de su historia desvió esa adoración. Y al desviar, perdió esta bendición que se describe en el libro de Deuteronomio. Y Dios en su justicia permitió algunas catástrofes, calamidades o tragedias como lo que también nos pasó a nosotros en lo que ahora es el lugar donde está establecido nuestro país, junto con el vecino Perú, por ejemplo, y los de alrededor. Por eso creemos firmemente, hermanos, que hay bendición cuando alguien cumple la ley, el designio de Dios, porque Dios ordena no adorar al sol. Y más seguidito ahí, hermanos, unas cuantas hojitas más, Dios reitera esto en Deuteronomio 17, 3 al 5, que cuando se hallare en medio de ti, dice Deuteronomio 17, 3 al 5, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido o servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, y note, hermanos, lo que dice Deuteronomio 17, 3 al 5. Ya sea al sol o a la luna, miren la consecuencia que hay, hermanos, de desviar la adoración, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice el Señor, y en la parte final dice, en el último versículo, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa,
sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán, y así morirán. Entonces en Deuteronomio 17, hermanos, se aplica ya la orden de nuestro Dios de no adorar al sol, no adorar a objeto creado, porque hay consecuencias, hay serias consecuencias. Ahora en este mundo, en esta época en la que vivimos nosotros, en el nuevo pacto, en esta época de la iglesia, estamos convencidos que la consecuencia del pecado es la muerte. Hay una muerte espiritual, una tragedia, una crisis que se vive en este mundo que es llamada pecado. Pero también hay una solución, hay un remedio ante esa crisis que es Jesús, el Hijo de Dios. Y todo aquel que cree en Jesús y lo recibe como Señor y Salvador, es hecho Hijo de Dios una vez y para siempre. Y solamente mediante el camino que es Jesús es posible llegar a Dios. Y por eso también Dios en esta noche demanda a la población boliviana y a nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento. Volverse al Dios creador. El día que con integridad nuestra población, nuestra comunidad, nuestro país se vuelva al Dios creador, ese día también será una puerta para las grandes bendiciones de Dios y también para el cuidado y protección de nuestro Dios. Y para eso estamos cada uno de nosotros, hermanos, que somos luz y sal en este mundo, como lumbreras en un mundo de oscuridad. Y tenemos la oportunidad de estos días y otros más en los próximos meses de poder enseñar esta perspectiva bíblica, que Dios es el creador del sol, que Dios ordena al sol alabarle y que Dios ordena en su palabra no adorar al sol, sino que la gloria es únicamente para nuestro Dios. En esta parte final, hermanos, y si me ayudan por favor con la diapositiva de Arturus, vamos a ponernos a pensar, por favor, queridos hermanos, en las pruebas y dificultades que hemos estado pasando también en estos últimos días. Dios conoce el dolor que hemos estado atravesando en nuestro hogar, en nuestra familia, por alguna situación crítica. Y tenemos la seguridad de que Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, conoce en esa naturaleza humana, al igual que nosotros ahora, cuando Él estuvo en este planeta, conoce ese sentimiento de dolor, de frustración y quizás de desánimo por algo que nos ha estado ocurriendo. Y pongámonos a pensar, hermanos. Aquí está Arturus, este planeta, esta estrella mucho más grande que el Sol mismo. Y si nos ponemos a pensar en el tamaño de Arturus en comparación del Sol, pongámonos a pensar el tamaño, la magnificencia y el poder de Dios en comparación de ese pequeño problema, prueba, dificultad que hemos estado pasando en este tiempo. Y una de nuestras debilidades que tenemos, hermanos, es cuando nos llega esa prueba, ese dolor, es estar constantemente pensando en eso. Nosotros mismos, en nuestra naturaleza, agrandamos ese problema. Cuando ese problema es así de minúsculo ante el poder de Dios, ante la grandeza de nuestro Dios. Y en este sentido también podemos recordar en esta noche, hermanos, que podemos echar nuestras cargas sobre el Señor, porque ligera es la carga de nuestro Señor. Y que nuestro Dios es grande y poderoso, y Él puede obrar en su voluntad ante nuestra prueba y pequeña dificultad, que pareciera dura, difícil, aterradora, pero ante el poder de Dios es muy pequeño. Pongámonos en pie, por favor, para acudir en oración
a nuestro Dios, que es grande, poderoso, temible. En el nombre de Jesús podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios para poder hallar oportuno socorro. Oremos, hermanos, con esa fe. Recordemos que la creación y el relato bíblico de la creación del sol y nos recuerda que Dios tiene autoridad, que Dios tiene poder y que Dios tiene el control de todo. Y eso es lo que vamos a pedir sobre nuestra prueba, dolor o aflicción que hemos estado pasando estos días. Oremos, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, ¿cuántas veces, Señor, nos hemos dirigido a tu presencia diciendo, Papito Dios, gracias por ser nuestro Padre amado que conoce las necesidades de su Hijo? Y en muchas ocasiones, Padre amado, también dijimos Padre Celestial. Y ahora recordamos a través de tu palabra qué significa Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que ha creado el sol y más allá del sol, las distintas estrellas, el universo, las constelaciones y todo lo que hay en la infinita creación. Eres un Dios grande y poderoso, Señor. Reconocemos y recordamos que tú eres grande y temible, poderoso. Y con esa fe, Señor, nos acercamos a tu presencia, depositando nuestra aflicción, nuestros problemas, nuestra enfermedad, el dolor que hemos estado atravesando y la preocupación en estos días. En el nombre de Jesús acudimos a tu presencia para hallar oportuno socorro. Gracias, Señor, porque podemos experimentar mediante tu palabra esa fortaleza en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que estos días de la semana nos guíes con el poder de tu Espíritu para hablar con nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, sobre lo que ha estado pasando estos días, Señor. Para poder hablar sobre el solsticio de invierno desde la perspectiva creacionista. Para poder testificar de cuán grande es nuestro Dios, creador del universo, y cómo Dios demanda a toda población, a todo ser humano, arrepentirse y llegar a los pies de Jesucristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Utilízanos, Padre, como lumbreras en este mundo para testificar tu palabra. Asimismo, Padre, muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en tu iglesia. Gracias por las familias, Señor, que nos reunimos para poder glorificar tu nombre en cada culto. Creemos que eres Dios creador, Dios poderoso, que va obrando en medio de nuestras dificultades. Y en Cristo somos más que vencedores. Lo creemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hay un poder que te ofrece su amor. 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 Hay un poder que te ofrece su amor.
Cristo.